la Asociación de Egresados de impulsar el talento y trabajo de sus investigadores, el conocimiento y la ciencia en su dimensión científica. De aquí un calificadísimo grupo de venezolanos, ¿verdad?, compañeros y amigos. Y aprovecho esta ocasión para dar un saludo muy especial al profesor Roger Carrillo. El profesor Carrillo fue el primer coordinador de la carrera de biología en la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor, y bienvenidos todos nuestros queridos profesores de la universidad, que hay varios, muchos egresados. Aprovecharemos entonces la oportunidad para hacer esta reflexión sobre este innovador enfoque y visión que nos presenta Emilio Herrera. La presentación de hoy estará a cargo del politólogo Ismael Pérez Vigil, connotado y dedicado analista y con una curiosidad infinita por todos los temas relacionados con la política y la actividad ciudadana. Además, pero sobre todo, tiene la gran felicidad de ser mi esposo. Bueno, Ismael, agradecemos hoy especialmente tu participación. El autor es nuestro queridísimo compañero, profesor y doctor Emilio Herrera, quien es un destacado egresado de la universidad, que ha dedicado su vida a la academia, a la investigación y a la enseñanza del conocimiento. Muchas generaciones han pasado por manos de Emilio. Recibe Emilio de parte de mi parte, de parte de la asociación y de parte de todos tus compañeros unas profundas felicitaciones por este inmenso logro de tu primera obra, que esperamos no sea la única, que sigas escribiendo muchos otros libros, ¿ok? El programa contempla las palabras del presentador, del autor, luego habrá una corta sesión de preguntas y respuestas. Al término habrá que agradecemos a los que deseen hacer preguntas, que se dirijan aquí al frente y a través de este micrófono, para que todos podamos escuchar la pregunta, se desplacen hacia el frente de la audiencia. Aprovecho también para decir que después de las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas, habrá el bautizo del libro y luego los invitamos a un brindis para un compartir social. Bueno, no quiero extenderme más y estoy segura que vamos a disfrutar muchísimo esta tarde. Gracias. La verdad es que no me importa que me presenten como el esposo de mi novio. Lo que no me gusta es cuando me llaman señor Reyes. Bueno, lo primero es agradecer a todos por su presencia esta tarde. Estos eventos son además un buen pretexto para el encuentro con amigos que tenemos tiempo sin ver en persona, apenas virtualmente. Agradecer a la librería Cuscón por proporcionar este espacio para la conversación y la reflexión, además rodeados y amenazados por libros. A la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar por la promoción de este tipo de eventos. Venimos a la presentación de un libro. Este libro, La evolución importa, pero cuyo título completo es La evolución importa, la condición humana vista desde la evolución, publicado en el 2023. Comencemos por agradecer al autor por proporcionar el motivo que nos permite reunirnos, el doctor Emilio Herrera, quien es biólogo, egresado de la Universidad Simón Bolívar, con un doctorado en zoología por la Universidad de Oxford, Inglaterra.
Actualmente es profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar, pero a pesar de la jubilación continúa dando clases en esa universidad, respondiendo a otra de sus vocaciones fundamentales: la enseñanza, la investigación, el anhelo de comunicar y enseñar, a lo que ha dedicado toda su vida hasta el día de hoy. Pero hay algo singular en el doctor Herrera, y es que es un reconocido experto y referencia nacional e internacional en chigüires, ese particular animalito cuyo nombre científico es para mí impronunciable, ese roedor de gran tamaño que crece y habita nuestros ríos llaneros y que algunos lo quieren convertir en mascota, como si fuera un perrito o un gato, y que en otros países lo conocen como capibara o carpincho. La especialidad del doctor Herrera es tal que los anglosajones lo llaman el capibara man y nosotros el hombre chigüire. Y por ahí va mi primera pregunta para Emilio. Siendo un experto en chigüires, incluso tu tesis de doctorado, si no me equivoco, fue en esa materia, ¿qué te hizo abandonar tu zona de confort para meterte en un tema, la evolución, que nos suena tan árido y tan alejado hoy en día? ¿Tendrá algo que ver con lo que estamos viviendo hoy, con los tierraplanistas, las fake news, la posverdad? ¿Tiene algo que ver con motivación para tu libro? ¿Una necesidad de reivindicar la ciencia? Para mí, lo reconozco, es una pregunta retórica, porque como te conozco, sé que compartes tu interés científico por los chigüires con el conocimiento a fondo, muy a fondo, de la teoría de la evolución, de la teoría darwinista de la evolución. Eres también un experto en Darwin y su teoría de la evolución. Pero quiero que me respondas esas preguntas más tarde, para beneficio de quienes no te conocen. Y sobre el tema de la evolución, para quienes nos hemos dedicado a las ciencias sociales, la politología, como es mi caso, la economía o el derecho, la sociología, la antropología, los conocimientos que tenemos de la evolución, que hoy damos por sentada, por verdadera, sin discusión, se remontan a las clases de biología de bachillerato y lo que recordamos remotamente de Lamarck, aquello de los caracteres adquiridos, eventualmente de las leyes de herencia de Mendel, hoy por lo visto tan superadas, y por supuesto algo más de Charles Darwin y su teoría de la selección natural, de la gradualidad de la evolución, etc. Pero no es mucho más lo que recordamos, aparte de haber leído su viaje exploratorio en el Beagle. Por eso, cuando aparece un libro como el de Emilio, que en lenguaje sencillo nos acerca al mundo de la ciencia, no podemos sino estar agradecidos. El planteamiento central de Emilio, expresado cabalmente en este libro, es comprender la condición humana desde la perspectiva de la evolución biológica. Nos plantea muchas preguntas filosóficas, éticas y sociales, y nos da algunas respuestas. Sobre todo nos aclara que esos interrogantes se pueden abordar con mayor claridad si se consideran nuestras raíces evolutivas. En síntesis, el doctor Herrera nos propone un enfoque integrador entre ciencia y humanismo. Y a lo largo del libro, apenas de poco más de 220 páginas, nos va dando pistas y respuestas a grandes interrogantes. Interrogantes que yo resumo así: ¿qué es la evolución? Los fundamentos de la teoría evolucionista, desde Darwin hasta la síntesis moderna. Se destacan conceptos como selección natural, mutación, deriva genética, adaptación, etc. ¿Qué nos hace humanos?
obviamente nuestros rasgos distintivos, el lenguaje, la cooperación, la cultura acumulativa y la conciencia de sí mismo. Herrera argumenta que la evolución cultural se presenta como una extensión de la evolución biológica. ¿Por qué somos seres sociales? Analiza cosas como la empatía, el aprendizaje social y la moralidad. La sociabilidad como una ventaja adaptativa clave en la historia humana. ¿Por qué somos buenos? Lo somos. ¿Qué es, desde el punto de vista evolutivo y darwinista, el altruismo, la cooperación y la moral? ¿Por qué la voluntad humana o la bondad humana no contradice a la evolución? Todo eso en el capítulo 4, mi capítulo favorito. También, ¿por qué hacemos daño? Examina los orígenes evolutivos de la agresión, de la violencia y del conflicto. Y una pregunta crucial: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Y qué herramientas nos da la evolución para respondernos esa pregunta? El sentido de la vida no es dado por la evolución, pero sí nos dota de herramientas para construirlo, como la conciencia, el lenguaje, la imaginación. El sentido de la vida es entonces una construcción cultural que emerge de un cerebro evolucionado. ¿Qué papel juega la ciencia en todo esto? ¿Cómo la ciencia, que no reemplaza los valores, ayuda a tomar decisiones y puede transformar nuestra visión del mundo? ¿Qué podemos cambiar? Pues aunque estamos influenciados por la evolución, no estamos fatalmente determinados por ella. La cultura, la educación, la reflexión, la ética, el ambiente geográfico nos permiten modificar nuestro comportamiento. El doctor Herrera se pronuncia por una evolución cultural consciente y responsable. Y cierra su libro con una reflexión sobre la urgencia de integrar la perspectiva evolutiva en la educación, en la política, en la ética y en el futuro. ¿Podemos modificar la evolución? ¿Podemos detener la evolución? En síntesis, nos propone que tengamos una visión más humilde y realista de la humanidad y también, y esto es muy importante, más esperanzada. Sin duda, nuestra conducta, lo que hacemos los ciudadanos comunes, se debe a factores como educación y formación familiar, valores y principios religiosos, ideologías, adoctrinamiento político, carácter, aspectos psicológicos y muchos otros, o una mezcla de todos ellos. Pero también creo que el libro de Emilio nos demuestra que hay un sustrato genético que también influye en esa conducta y que debemos conocer más a fondo. Y en ese sentido, ya para concluir, no puedo dejar de formular un segundo interrogante. Los científicos sociales, los politólogos, quienes lidiamos con entender el poder y sus mecanismos, nos hemos quedado en un concepto que ha sido manipulado por lo que algunos llaman el darwinismo social y otros el darwinismo político, que es esa idea supuestamente derivada de Darwin, de la ley del más fuerte, de la sobrevivencia del más fuerte, que triunfa el que se adapta, que lo natural es que sobreviva el más fuerte, pues a eso lleva la selección natural. Y así algunos llegaron a justificar el nazismo o la prevalencia de razas supuestamente superiores, y que hoy, en nuestro mundo actual, vemos cómo muchos defienden un nuevo orden internacional basado no ya en el derecho, en las leyes, sino en la fuerza, en el más fuerte. Mi pregunta para el doctor Herrera sería: ¿tiene basamento esa concepción en las teorías darwinistas? ¿Qué crees tú que pensaría Darwin al respecto? Durante el auge del nazismo se desarrolló muy fuertemente la eugenesia. ¿Qué nos puedes decir de eso?
tiene raíces darwinistas. Existe todavía, más allá de esa tontería aporofóbica, ese miedo a los pobres, que dice que hay que privar del voto a los pobres porque son ignorantes. Y así los dejo ahora con el doctor Herrera y esa sencilla pregunta. Gracias, Ismael, y gracias a todos por estar aquí. Estoy un poquito nervioso porque la verdad que hay mucho chivo en este público que estoy viendo aquí frente a mí. Muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a la Asociación de Egresados en la persona de su presidenta, la arquitecta Milo Reyes, porque ella fue la que me dijo que hiciéramos esto, la que nos dijo que lo hiciéramos, la que organizó, llamó, vinimos para acá, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Minó tiene una capacidad para ayudar a los demás que poca gente he visto yo. Realmente su dedicación es que la Asociación de Egresados ayude a los egresados por un lado y a la universidad por otro. Estamos negociando que ambos egresados reciben algún tipo de beneficio y por otro lado los egresados de alguna manera también le dan un beneficio a la universidad. Realmente su trabajo es increíble. Quiero agradecer también, por supuesto, a los que cuando el libro estaba en forma de manuscrito se leyeron parte de ellos, se leyeron completo, como Marisol Egreda, Carlos Bosque, mi hermano Mariana Herrera, mi esposa María Elena y algunos otros que no están aquí, que me hicieron, por supuesto, un montón de comentarios y sugerencias que ayudaron a que el libro mejorara. Hay mucha gente que cuando habla de su esposa dice, si no fuera por ella yo no estaría aquí. Y en mi caso particular eso es absolutamente literal. Si Marilena no me estuviera empujando a mí todo el día para que hiciera lo que se me olvida hacer, para que salga de los huecos en que caigo, para que me entusiasme a pesar de las trabas, o para que me siga adelante las cosas que van bien, pues literalmente yo no estaría aquí. Entonces, a pesar de que ella le dé pena que yo hable de ella en público, se lo agradece infinitamente, porque es así la cosa. Agradezco a Ismael también por sus palabras, muy amable conmigo. Y bueno, vamos a empezar entonces con las cosas que les quiero decir. Ismael me preguntaba, incluyó en su presentación algunas preguntas. La primera es esa de por qué yo, que dediqué mi vida a los chigüires, básicamente, de repente estoy trabajando con la teoría de la evolución y cómo se aplica a la condición humana. Bueno, una vez más tengo que referirme a la Universidad Simón Bolívar, porque fue un salón de clase de la Universidad Simón Bolívar, en donde tuve un profesor llamado Osvaldo Rey, que me dio varias materias, pero una de ellas se titulaba Evolución. Osvaldo Rey es creo que es uno de los dos sabios que conocí en mi vida. El otro se llama José Miguel Chorzini, que abogado que muchos de ustedes conocerán, tío de mi esposa, que realmente es un erudito, un sabio, desafortunadamente ya no está con nosotros. Y Osvaldo Rey es el otro, desde el punto de vista científico. Su historia es muy interesante porque es un argentino que llegó en aquella época en que la gente venía para acá, en vez de irse de aquí como pasa hoy en día. Y venían tremendos académicos, ¿no? Yo tuve entre mis profesores chilenos, argentinos, norteamericanos, había gringos que venían para acá porque los sueldos de la universidad eran buenos. Imagínense ustedes que es casi inimaginable pensar en eso hoy en día en la situación actual, ¿no? Y entre ellos pues vinieron varios argentinos y chilenos académicos excelentes, y yo tuve la suerte de tener varios de ellos como profesores en la Universidad Simón Bolívar, y me imagino que en todas las universidades de Venezuela lo hubo. Y eso pues fue una contribución tremenda que ellos hicieron a nuestra formación, ¿no? Viniendo ellos ya formados, que es lo que está pasando ahora en viceversa. Los que formamos aquí ahora están contribuyendo con otros países con sus conocimientos y sus aportes, ¿no? La historia es interesante por lo siguiente: él era también falleció en los años 90, un paleontólogo argentino. Argentina tiene una tradición paleontológica muy fuerte, no solamente porque hay fósiles muy interesantes en Argentina, los museos, hasta el Museo de Tucumán, el Museo de La Plata, museos, digamos, de provincia, son museos excelentes. Realmente tenemos unos museos de paleontología muy buenos.
Y Waldo Rey empezó trabajando como paleontólogo, que era una tradición de paleontólogos, empezando por Florentino Merino hace muchísimos años y muchos años después. Y digo que es interesante porque él le interesó la teoría de la evolución desde siempre, y la manera de él estudiar la teoría de la evolución era viendo fósiles, viendo la evolución macro, la evolución de los cambios que ocurren en millones de años, que es una manera quizá descriptiva de ver la evolución. Ves lo que pasa, pero no sabes cómo pasa. Y una mini anécdota aquí, uno de los fósiles que él describió se llama Herrerasaurus, uno de los fósiles de uno de los dinosaurios más antiguos que hay, que lo descubrió un señor llamado Victorino Herrera, que tenía ojalá sea primo mío, no lo sé, que tenía una estancia en algún lugar de Argentina y descubrió este fósil, y Osvaldo Rey fue, lo revisó y lo describió y lo llamó Herrerasaurus en honor al descubridor de él. Y ahí ahora hay una familia, los Herrerasaurios, que tiene varias especies de varios géneros, incluyendo el género Herrerasaurus de fósiles de dinosaurios muy antiguos, ¿no? Y después, cuando llegó a Venezuela, se fue al otro extremo. Estaba con los fósiles en donde vemos lo que sucede millones de años, y se cambió a la genética, donde se ven las cosas que pasan de una generación a la siguiente. Y trabajó en la Universidad Simón Bolívar con Marisol Aguilera, que se me perdió, viendo los genes, viendo los cromosomas y cómo ocurrían cambios cromosómicos cuando se producen cambios de lo que se llama la microevolución o la evolución per se, y la otra es la macroevolución, la que vemos en los fósiles. Entonces es súper interesante eso, ¿no? Que vio lo que pasaba y buscó la explicación, vio lo que pasaba a grandísimos rasgos en los fósiles, pero para encontrar la explicación de esos procesos que ocurren en millones de años, tuvo que estudiar ratoncitos que cambiaban una pequeña cosa en sus cromosomas, unos ratones que se llaman casillagos, que los encontraban en Guanare y en otros lugares de eso. Y bueno, las clases de Waldo Rey fueron una de las cosas que yo más disfruté en mi vida, y ahí se sembró la primera semilla, que no solamente se sembró, ahí empezó a crecer en mí el interés por esta teoría de la evolución. Y después, con el tiempo, pues tuve la oportunidad de ir a Alto del Frío en una salida de campo, y me enamoré de los llanos, y me enamoré del trabajo de campo con animales grandes, y tuve la inmensa, digamos, suerte, ¿no? La suerte de haber vivido otra época, ¿no? Que es una época en la que había CONICYT, que daba becas, uno era buen estudiante, sacaba buenas notas, pedía una beca y se la daban. Y uno se iba a una universidad de las mejores del mundo a estudiar un posgrado por allá. Eso fue la suerte que tuve yo, que tuvimos muchos otros de mi generación y otras generaciones también. Y entonces, gracias a eso pude hacer un trabajo de campo en el Alto del Frío, y pasé muchos meses, muchos años ahí, que me pasaba el día mirando chihuiles y llegaba de la noche a la casa y había que leer porque había nada que hacer, había televisión, conversábamos un rato, primero soltero y después con mi esposa, y ahí entonces tuve la oportunidad de tener muchas horas para leer después de las 6 de la tarde, ¿no? Y uno de los primeros libros, pero un libro que fue de los que más me afectó, de los que me llevó por esta vía en la que llegué a esto, es el libro de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta, del año 75-76. Este libro tiene una cosa muy interesante. En el último capítulo, él hace una analogía entre la evolución biológica y la evolución cultural, y hace una analogía entre el gen y una especie de partícula que también pasa a través de las generaciones en la cultura, en las sociedades humanas, que le llamamos meme, que viene de memoria. La palabra meme, que todos ustedes conocen por los GIFs y las cositas en internet, la acuñó Richard Dawkins hablando de evolución. Él dice que los memes se transmiten, la forma de cortar una piedra, una canción, una palabra, cualquier cosa cultural que se nos ocurra, si es útil, si da algún beneficio, se mantiene, se riega por la población y pasa a las siguientes generaciones, igual que pasa con los genes que evolucionan con las poblaciones biológicas. Y eso ahora se convirtió en lo que todos conocemos como gen. Pero el gen egoísta es un título no muy favorable, tal vez porque hay gente que lo malentiende, cree que es el gen que nos hace egoístas, y es todo lo contrario. Yo voy a hablar un poco de eso. Es que el gen es el que es egoísta, no la persona que lo tiene. Entonces, pero realmente explica muy bien, de ahí en adelante, y un poco de antes que él,
Había gente como Stephen Jay Gould, que es uno de los más famosos divulgadores de la teoría de la evolución. Y bueno, con esos libros pues, fue que yo empecé a interesarme y a leer. Yo tengo una cosa que yo llamo suerte, algunos lo dirán que estoy medio loco, que es que mi hobby y mi profesión son lo mismo. Entonces yo, cuando no tengo nada que hacer, leo biología. Entonces eso a mí me hace feliz. Hay otros que tienen que cambiar de lo que hacen para distraerse. Yo me meto más en lo mismo que me meto todo el día. Entonces gracias a eso he estado leyendo muchas cosas y empecé a leer uno de los más importantes libros que me afectó también para yo llegar a donde llegué. Es el libro El instinto del lenguaje. Creo que es el primer libro de Steven Pinker, que después se hizo famoso por otro montón de cosas, que hoy en día es uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Creo que está entre el primero 100 y debe estar de décimo o de primero como intelectual influyente hoy en día por lo que clasifican a los intelectuales. Y ese libro, la maravilla para mí fue que habla de la evolución por un lado y del lenguaje por otro. Y esas dos cosas me encantan, eso me ha llamado la atención. No soy lingüista ni mucho menos, pero me gustan mucho las palabras, me gusta mucho la estructura de las palabras, el origen de las palabras, y cuando me mezclan eso con la evolución, pues yo soy feliz, ¿no? Entonces, eso fue otra cosa que me llevó a meterme más en esto. Estoy todavía respondiendo a la pregunta de Ismael de por qué me cambié de chigüire a evolución. Y lo otro importante de este libro de Steven Pinker es que el lenguaje, como producto de la evolución, cosa que fue tabú por mucho tiempo. Los dos investigadores, un lingüista y un evolucionista, Noam Chomsky y Stephen Jay Gould, vetaban el estudio de la evolución del lenguaje porque no se podía, eso era cultura y punto. Y gracias a un artículo de Pinker en los años 90, pues se le dio permiso a los científicos a investigar la evolución del lenguaje. Y evidentemente el lenguaje, sin duda, o la capacidad de hablar, el habla, el tener una estructura semántica y una sintaxis para poder comunicarnos entre nosotros, probablemente sea el factor más importante que nos separa de los otros primates que, como sabemos, son también muy inteligentes, porque es lo que permite que se acumule la cultura, que se acumule el conocimiento y que no seamos, por ahí leí un ejemplo de que los chimpancés de hace 100.000 años probablemente ya sabían pescar termitas con un palito y los chimpancés de ayer todavía pescan termitas con un palito. Y nosotros hace 100.000 años rompíamos piedras una contra la otra y hoy en día tenemos un celular en la mano. Esa acumulación de conocimiento en gran parte se debe a la capacidad de hablar, a la capacidad de comunicarnos, al lenguaje, que es un producto evolutivo. Eso surgió por evolución biológica y evolución cultural. Esto es uno de los ejemplos en donde las dos evoluciones se juntan, y eso está en uno de los capítulos de mi libro, no me acuerdo cuál. Entonces, bueno, por ahí fue que respondo la pregunta de Ismael de por qué me pasé de los chigüires a la teoría de la evolución. Entonces, bueno, mi libro se llama La evolución importa, y yo creo que la evolución importa, porque la evolución nos ayuda, yo diría que nos permite explicar la vida. Y al explicar la vida nos permite explicarnos a nosotros mismos, nos permite entender la vida y nos permite entendernos a nosotros mismos como parte de la vida sobre la Tierra. Yo creo que tenemos evidencia suficiente, evidencia científica pura y dura, de que somos seres evolucionados en este planeta. Y si somos seres evolucionados en este planeta, pues seguramente si entendemos la evolución, si usamos la teoría de la evolución para vernos a nosotros mismos, nos vamos a entender mejor. Ese es el objetivo único de mi libro. Entonces, yo sí creo que la evolución importa y por eso titulé mi libro así. El otro, yo después de que terminé mi tesis y todo eso, seguí leyendo, como les comenté hace un momento, sobre todo este montón de autores que hay una cosa muy buena que es que se puso como de moda la divulgación científica, ¿no? Y hay muchísimas cosas escritas que hoy en día son blogs o son documentales en televisión o lo que sea. A pesar de la cantidad de influencers, puede ser antipático, ignorantes, que dicen cualquier cosa y la gente le hace caso, también
hay mucha gente escribiendo, estoy hablando no de ahorita, estoy hablando de Dawkins como en los años 70, antes que él, Desmond Morris con El mono desnudo de los años 60, también fue de las cosas que arrancaron este movimiento de la divulgación de la información científica, en el caso particular de la biología y de la teoría de la evolución. Está también, por ejemplo, Carl Sagan con la parte astronómica y todo eso, que nos ha permitido que los neófitos, los que no somos especialistas, podamos entender un montón de cosas a las que se dedican los científicos, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante. Entonces yo leyendo estos libros, pues me aproveché de que hubiera ese montón de autores extraordinarios, puedo decir varios nombres, Jared Diamond, Steve Jones, Robert Sapolsky, el mismo Steven Pinker, que son unos libros que son para el público, son para que lo lea la gente. Tienen 600 páginas de biología, para que lo lea un sociólogo o cualquier persona con algún nivel educativo que le permita leer un libro de ese calibre. Y no es fácil, yo los he leído y yo biólogo y los libros tienen que ver con eso, y sin embargo son bestsellers que se han leído muchísimo. Eso creo que ha sido súper importante. Entonces yo me fui llenando casi literalmente de todo eso. Entonces llegó un momento que dije, bueno, tengo que sacar esto para afuera. Entonces lo primero que hice fue crear una materia que se llama Estudios Generales, que creo que en la Católica se llaman Humanidades, en la Metropolitana creo que también se llaman así, en la Central no sé si las hay, que son materias de filosofía, de historia, de música, que se las ofrecen y son obligatorias un cierto número de materias de esos temas para los técnicos, para los ingenieros y los científicos, para que tengan cultura general y vean la parte humana de la vida. Yo a veces digo que hay que hacer también lo contrario, que a los humanistas hay que darle un poquito de ciencia, y creo que no se hace, y me parece que habría que hacerlo. Bueno, para eso están los libros que estamos escribiendo los científicos. Entonces yo creé este curso de estudios generales, que lo llamé La condición humana, un enfoque evolutivo. Y me di cuenta de que esos 10 unidades que tenía aquel libro, el curso, y que generó bastante interés. O sea, había estudiantes que lo escribían, es una materia lectiva que los estudiantes escogen y lo escriben si quieren, no es obligatorio. Venía bastante gente a verlo y tuvo bastante receptividad. Y entonces digo, oye, hay que hacer un libro sobre esto, y así fue. Entonces me fue a escribir un libro y me puse a escribir un libro y aquí está. Gracias a la pandemia lo terminé y bueno, todavía siempre pasa mucho más tiempo del que uno quiere para que las cosas salgan a la luz y salieron a la luz. Entonces creo que hay... la teoría de la evolución, entonces, le llamamos la teoría de la evolución. La palabra teoría hay que acotarla, ¿no? Uno tiene un poquito la idea de que yo tengo mi teoría de que hay mucho tráfico en Caracas. Mi teoría es que hay mucho hueco en las calles, que la gente maneja muy mal. Eso no es una teoría, eso son hipótesis, son preguntas que te puedes responder muy puntuales. Una teoría es un cuerpo de conocimiento que tiene evidencia a su favor y un cuerpo conceptual que apoya esa evidencia. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que se llama la teoría atómica de la materia, que creo que ya no se usa mucho esa terminología, pero sigue siendo válido, que es que la materia está compuesta por átomos, los átomos se juntan en moléculas, las moléculas reaccionan entre sí, y esa es la base de toda la química de los laboratorios de química y de las fábricas donde hacen cosas químicas están basadas en la teoría atómica de la materia, que es evidencia de cómo se comportan las moléculas a nivel macro, incluso echando agüitas y mezclando y viendo qué pasa. Y después un montón de conceptos que le dan sustento a esa evidencia. La teoría de la evolución es exactamente lo mismo. Tenemos un caudal impresionante de evidencia en cuanto a anatomía comparada, fósiles, genética, metabolismo, todo lo que ustedes quieran nos da evidencia. Hay experimentos en la evolución, hay evolución que podemos ver sucediendo en un frasco, hay evolución que se ha visto en 40 años con los propios pinzones de Darwin en las Galápagos. La pareja de los investigadores que apellidó Grant midieron la evolución sucediendo en vivo durante los 40 años que ellos trabajaron en las Galápagos. Y esa es la evidencia que tenemos.
Y después tenemos teoría, tenemos un montón de conceptos, desde la selección natural hasta la deriva génica, hasta un montón de cosas de cómo se forman las especies, los procesos de especiación y demás, que le dan el sustento teórico, conceptual a la evidencia. Y esas dos cosas juntas hacen la teoría de la evolución, que es igualmente sólida, tiene la misma solidez como teoría científica que la teoría atómica de la materia, que es la que permite que entendamos cómo se hace una medicina en un laboratorio, como unas cosas que ustedes pueden predecir, y hoy en día con la inteligencia artificial todavía va a ser mucho mayor precisión, qué pasa cuando tú mezclas H2O, por ejemplo, dos hidrógenos con un oxígeno. Eso no puede ser de otra manera. A veces hay un H2O2, pero es una agua oxigenada, que eso es altamente reactivo porque no es estable y por eso exhibe como desinfectante. Eso se sabe, eso lo entendemos por la química, por la teoría atómica de la materia. La evolución es igual de sólido que eso. Eso es lo que yo quiero hacer ver con mi libro. Entonces, para eso tenemos que creer en la ciencia. Ya metí la pata. Creer en la ciencia. En la ciencia no se cree. La ciencia es escepticismo de esteroides, como dicen ahora. La ciencia es la actividad de no creer. La ciencia es la actividad de ver si tenemos evidencia para estar convencidos de que algo es real. Hay que hacer experimentos controlando todas las variables para que haya una sola variable que esté actuando. Hay que tener mucho cuidado con las correlaciones que no siempre son causación. Hay que tener análisis estadísticos que controlen a las variables. Hay que tener muchos datos. Hay que lograr que las cosas estén bien controladitas. Decir, ok, esto es lo que está pasando. Tenemos evidencia suficiente para eso que estamos diciendo. Y entonces podemos decir, ok, la evolución ocurrió, la evolución ocurre de esta manera o cualquier otra ciencia. Entonces, justamente no se trata de creer, se trata de estar convencido de que la realidad es la realidad. Entonces eso, tristemente, es algo que está chocando recientemente con rechazo que hay en la ciencia. El calentamiento global, por ejemplo, hay gente que lo rechaza. Esto lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora. El calentamiento global, me lo voy a dejar por final. Sí, porque es una conclusión. Pero entonces, lo que quiero decir con eso es que una vez que estamos convencidos de que la ciencia es ciencia y de que la evolución es una ciencia, tenemos que tomarla en serio. Y hay evidencia suficiente para darnos cuenta de que nosotros somos unos primates sociales que evolucionamos en este planeta. Y si eso es así, hay que mirarnos bajo el lente de la evolución. Y de esa manera lo vamos a entender mejor, y eso fue lo que yo quería hacer. Entonces trato de explicar cosas como ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos hace felices a ciertas cosas? ¿Por qué nos enamoramos? ¿Es verdad que nos enamoramos? ¿O eso es un constructo cultural? Porque existen los celos. ¿Por qué hay conflictos entre padres e hijos? ¿Por qué hay todo un montón de problemas psicológicos entre los humanos? Yo creo que si entendemos a los humanos como producto de la evolución, ese tipo de cosas las vamos a entender mejor y las vamos a solucionar mejor. La psicología evolucionista, que es una rama de la psicología, no es una rama, es un enfoque, no es una rama, no es que haya dos psicologías, la psicología normal y la evolucionista, no. La psicología evolucionista es la misma psicología de siempre, vista bajo el lente evolutivo, vista entendiendo que estos animalitos son producto de la evolución y sus características deben ser de alguna manera adaptativas. Entonces, ese enfoque creo que es importante. Y es de lo que trata mi libro. No sé si me estoy alargando mucho, creo que no. Pero entonces, Ismael me hizo una pregunta en la que creo que voy a tener que tocar 2 o 3 punticos. Es el tema del darwinismo social. Y aquí hay, evidentemente eso es uno de los peores errores que hay en cuanto a entender la teoría de la evolución. Hay gente seria, gente que piensa de verdad las cosas, que le echa la culpa a Darwin de que haya existido Hitler y el nazismo, porque lo hizo pensar en que había razas superiores y que algo así como que tú podías ayudar a la selección natural si tú eliminabas a las razas inferiores y dejabas a la raza superior sobrevivir. Y eso generó cosas tan terribles como la eugenesia, como la destrucción, la eliminación de lo que considerábamos razas inferiores. Y evidentemente eso es un error, no solamente porque está
muy mal entendido lo que es una raza, muy mal entendido cómo funciona la genética, muy mal entendido la falacia naturalista, que es el hecho de que tú creas que porque algo es natural está bien. Y la naturaleza no es un compás moral. La naturaleza es la naturaleza y punto. No tenemos que copiarla para que algo que estemos pasando sea verdad. Pero además, y lo más importante, que es el capítulo 4 del que hablaba Ismael antes, es que la evolución no es solo eso. La evolución no es solamente la supervivencia del más fuerte. No es solamente la lucha por la existencia y que gane el que acapare más recursos y el que tiene más parejas y el que tiene más hijos, porque aparta a los demás para lograr eso. En la naturaleza y en los humanos hay montones de casos de cooperación, hay altruismo, hay ayuda, hay sentimiento de justicia. Y esas cosas las vemos en los animales. Te voy a contar una anécdota muy breve, no sé qué también, de un primatólogo holandés, Frans de Waal, que es nuestro estudiante de apellido Brosnan, Hanna Brosnan, mono capuchino, una especie diferente a la que tenemos en los llanos, pero el mismo monito que hay aquí en Venezuela, súper común, y lo metieron en 2 jaulas de cristal y a un monito le daban una tarea que tenían que hacer y a un monito le daban de premio una rueda de pepino y al otro le dan de premio una uva. Y entonces el monito que le dan el pepino ve al otro y dice, bueno, este le está dando uva y ¿qué es? Y le vuelven a pedir la tarea, que es una tarea sencilla que tiene que hacer, y le dan un pepino y viene al otro a hacer la misma tarea y le dan una uva. Evidentemente una uva es mucho más sabrosa, mucho más gustosa, más dulcita y tal, que un pedazo de pepino. Y entonces el monito empieza a ponerse bravo y hay videos de eso y es increíble cómo el tipo no acepta la injusticia que le están haciendo, que por el mismo trabajo le estén pagando peor. Lo cual significa que desde los bonitos capuchinos que tienen un cerebro de este tamaño ya hay un sentido de justicia. Entonces imagínense cómo esas cosas se desarrollan en esos primates y en estos primates que estamos acá y podemos llegar a través de un proceso evolutivo complejo a que tengamos sentimientos de solidaridad, sentimientos de altruismo y sentimientos de justicia. El capítulo 4 se dedica con el mayor detalle posible a explicar cómo puede ocurrir eso evolutivamente. Ahora, un detalle importante porque ustedes los que están aquí, gente de todos culta, piensan por supuesto en la cultura, tanto la cultura como la cultura de leer libros, como la cultura general de toda cosa humana es producto de la cultura. Entonces, evidentemente, la cultura nos hace de alguna manera lo que somos. Pero no somos una tabula rasa. Hay una corriente, pero que es una corriente, no sé si en sociología, en psicología también, que espero no ofender a nadie, que lo llamaban el modelo estándar de las ciencias sociales. Yo no soy sociólogo, me perdonan los que sí lo son, que postulaba esto de que somos una tabula rasa en donde todo lo que, me decía Ismael en estos días, donde todo lo que hay en nuestra cabeza tuvo que entrar, vino de afuera. Y esa es la única manera de que nosotros tengamos idea, de que tengamos conocimiento y que tengamos forma de ser. Y tenemos muchísima evidencia de que eso no es así. Sabemos que parte de nuestra personalidad, parte de nuestra manera de ver la vida, parte de si tenemos un sentido de justicia, si tenemos empatía, si tenemos capacidad de no hacer daño, está dentro de nosotros y nacimos con eso. Hay experimentos con niños de menos de 1 año en donde no aceptan que haya objetos cuadrados de plástico, o sea que no son otros niños, sino son experimentos con objetos que hacen cosas malas, no lo toleran, que prefieren al triangulito amarillo que hizo algo bueno que a la cajita azul que hizo algo malo. Y son niños de menos de 1 año que ya entienden de alguna manera el bien y el mal y prefieren el bien. Entonces, tenemos la capacidad de ser buenos entre nosotros. Por supuesto, no todos. Hay psicópatas, hay locos, hay de todo en el mundo. Pero tenemos un montón de gente, que creo que el 100% de los que estamos aquí somos así, que tenemos la tendencia a no hacer daño y sí ser de alguna manera altruista y solidario. Y todo eso, si nos entendemos como unos primates sociales producto de la evolución, pues también viene de ahí. Entonces, no temamos el darwinismo social,
el determinismo genético, no le temamos al determinismo genético, pero tampoco creamos que somos una tabula rasa. Estamos en toda la mitad. De hecho, hay datos concretos que dicen que somos 50-50. Somos 50% cultura, 50% genes en nuestra manera de ser, en nuestra manera de entender el mundo, etc. Entonces, y lo otro es la parte genética propiamente dicha. Los genes no actúan en el vacío. Entonces, imagínense un niño que nazca en una nave espacial donde no hay gravedad y tiene un montón de genes que desarrollan los músculos de la espalda y de las piernas y no hay gravedad. Ese niño probablemente sea deforme porque nuestros genes trabajan, producen el fenotipo, producen su resultado enfrentándose a un ambiente. La interacción social, los traumas, los sustos, las alegrías, las experiencias, los conocimientos, la cultura, leer, todas esas cosas influyen en nuestra manera de ser y los genes malos se van a expresar menos si nos encontramos en un ambiente favorable y los genes buenos a lo mejor se van a expresar menos en ambientes negativos y eso es, lo vemos, la gente que crece en un ambiente violento probablemente tenga más tendencia a ser violento, aunque probablemente sus genes no lo sean, pero la expresión genética depende del ambiente y eso va a pasar. Pero también podemos decir con bastante seguridad que hay una mayoría de gente en donde en promedio tenemos genes que nos hacen más o menos buenos. Tenemos evidencia y yo presento evidencia acerca de eso en mi libro. No sé cuánto tiempo llevo. Otra cosa con respecto a la cultura que quiero mencionar brevemente es que no solamente la cultura nos hace poco como somos, sino que la cultura o algunos aspectos de la cultura se han convertido en presiones selectivas. Es decir, nosotros sabemos que hay un animal una población animal, una especie animal que haya pasado un montón de generaciones en un ambiente frío, un mamífero por ejemplo, va a ser más peludo. Los chigüires argentinos son más peludos que los chigüires venezolanos porque en Argentina hace mucho más frío que aquí, incluso son más grandes porque tienen menor superficie de intercambio porque hace más frío. Entonces, ahí estamos acostumbrados a ver que los animales están adaptados al ambiente, pero ese ambiente a veces es el ambiente cultural. O sea, hay creaciones culturales que se convirtieron en presiones selectivas. Así como el frío es una presión selectiva que modifica la pelambre de un mamífero a través de un montón de generaciones, la invención del fuego fue una presión selectiva que modificó la forma de nuestras mandíbulas. El hecho de que criáramos ganado modificó la capacidad nuestra que ahora se está perdiendo de digerir la lactosa después que nos destetan. Que los mamíferos todos primero pueden digerir la leche y después no pueden digerir la leche. El gen de digerir la leche se apaga. Pero en los humanos, solo en los humanos que evolucionaron durante los últimos 10.000 años, son como 10.000 años nada más, con ganado y con la posibilidad de tomar leche, hubo presión selectiva para la capacidad de mantener la capacidad de digerir la leche después de que te destetan. Y por eso nosotros podemos tomar leche, la mayoría de nosotros, aunque como dije ahorita, como que nos estamos echando a perder. Y eso es solamente en las sociedades en las que ocurrió eso. Las sociedades en las que no ocurrió eso, como las sociedades muy asiáticas, en la India también hay eso, porque ellos sí tienen ganado, pero más allá, más hacia el este, en China y Japón, ahí no tienen capacidad de digerir la leche, porque nunca criaron ganado ni tomaron leche en los últimos 10.000 años y no evolucionaron esa capacidad. Entonces, bueno, creo que ya puedo ir concluyendo. Quiero comentar entonces una cosa, que es que esto por donde empecé, que es la importancia de la divulgación científica, hoy en día con lo que está pasando de influencers ignorantes, digámoslo así, locos,
habladores de paja, charlatanes, gente que cree algo y va y lo dice, y un montón de gente que le cree, gente que dice que la verdad es innegociable, que los hechos dependen de por dónde lo vea. Algunos habrá, pero hay hechos que yo siempre decía a mis estudiantes que si yo suelto este lápiz, va para abajo, siempre. Y hay un montón de cosas que son así, que pasan. Y no, eso depende. O sea, a lo mejor no que yo, eso salió para arriba, pero tú crees que salió para abajo. No, yo creo que la evidencia científica nos ayuda, nos permite entender y necesitamos tomarla en cuenta. Yo les comenté, les decía que algo que recién me acordé, les voy a decir ahora, que es el tema del calentamiento global. Leí hace poco que la negación del calentamiento global es culpa de los científicos. Y yo digo, no, ¿y por qué? Los científicos somos los que estamos, yo no, pero los que saben de eso, tienen una evidencia espectacular de que no solamente ocurre, sino que es causado por nosotros. Y sin embargo, hay un montón de gente que no cree, no, gente como, no sé, Charles Robert Carías, dice que los volcanes dan más calor que todo el calentamiento global causado por los mares. Eso no es cierto, el calentamiento global sí está ocurriendo y sí es causa del uso de combustible fósil, sí es causado por el uso de combustible fósil. Y no porque alguien que sea medio famoso diga lo contrario, le vamos a creer. ¿Y eso de quién es la culpa? De los demás científicos que no lo dijeron a tiempo, o que lo dijeron con términos complicados, que se reunieron en reuniones académicas en sus torres de marfil y no salieron de ahí. Tenemos la obligación, es un deber de nosotros los científicos de llevar nuestra ciencia a la gente, de verdad que la gente tenga claro, no es difícil, hay un montón de cosas, no sé, la mecánica cuántica, eso no lo entienden ni los que trabajan en eso, pero montones de otras cosas sí podemos hacer que el resto de la gente las entienda. Y es un deber, es una obligación que tenemos los científicos de hacer eso. Yo me di cuenta un poco tarde de todo eso, pero una de las razones, quizás la razón más importante por la que yo escribí mi libro es por eso, porque tengo la obligación de que lo que yo entiendo de la evolución y de cómo nos afecta a nosotros como seres humanos, debe saberlo la gente, debemos todos tener un poquito de idea. En mi libro muchas de las cosas que yo digo son lo que la palabra en inglés creo que es tantalizing, que es dar una idea para que un psicólogo que lea el capítulo de psicología no va a aprender nada con eso, pero le va a abrir una puerta, le va a decir, oye, voy a ver esto, a ver qué más se dice sobre esto. Un médico que lea mi capítulo sobre la parte de por qué la evolución es importante en medicina, va a ir y leer más sobre eso. Hay libros de texto completo acerca de medicina evolucionista, medicina darwiniana también le dice. Yo no soy experto, pero digo, miren esto, aquí, yo les doy unos ejemplos aquí, váyanse por aquí. Y esa fue la razón por la que escribí mi libro, ¿sí? Fue tratar de cumplir con mi deber de divulgador científico para tratar de mejorar la vida sobre el tema. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos. Emilio, creo que no hay ninguna de las personas en esta sala hoy que no vaya a salir a leer tu libro. Bueno, abrimos entonces la sesión de preguntas y respuestas. A los que vayan a hacer preguntas, por favor, dirigirse aquí al frente del auditorio. Creo que hay una persona que nos vaya a apoyar con eso. Sí, padre. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar acá coleada. Como le dije al profe Mariano, pero el profe Cristo me dijo que no, que la Universidad Simón Bolívar nos ha dado una formación interdisciplinaria. Así que también
por ahí me agarro. Yo vengo del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad y de la Universidad Católica Andrés Bello también, pero no, mi área es Ciencias Sociales y Humanidades. Quería preguntarte, Mariano, ¿por qué la teoría, los dos hermanos Herrera, Emilio, disculpa, ¿por qué la teoría de la evolución es importante pensándola desde o para la política? Un tema que nos es muy cercano y sensible en este momento. Eso. Bueno, afortunadamente tengo a mi amigo el politólogo aquí al lado que pudiera ayudarme con la respuesta, pero él mismo me la dio el otro día. Me la dio no. Ismael tiene un blog que le recomiendo ampliamente porque realmente es muy bueno. Yo no sé cómo hacer para escribir semanalmente. Todos los sábados sale una cosa bien interesante de política o de historia o incluso a veces de experiencias personales, y realmente se lo recomiendo, es muy bueno. Y yo tuve la suerte de que él se le dedicó un par de semanas de su blog a mi libro, y ahí él dice algo que creo que es válido, que es que los políticos buenos, que los hay, no se pongan bravos, hay políticos buenos, tienen vocación de servicio. No solamente políticos buenos, tenemos a Mino Reyes aquí al lado mío, que es una de las personas con mayor vocación de servicio que yo he visto en mi vida. No le pagan ni un centavo y da la vida por la asociación de egresados, que es hasta un fastidio. Uno no puede hablar con ella porque siempre está trabajando por la asociación de egresados de la Universidad de Simón Bolívar y beneficiando a un gentío, menos a ella, bueno, a ella también un poquito, pero muchísimo más hacia afuera. Entonces, en ese sentido, esa vocación de servicio que los políticos buenos la tienen, Ismael lo interpretó como que eso viene un poco de eso que yo describo en eso, el famoso, no famoso ahora porque Ismael lo tiene en su blog, el capítulo 4, donde hablo de todo esto de la evolución del altruismo y de la cooperación y del sentido de justicia e incluso hasta, quién sabe si la moral, a través de ciertas formas de funcionar de la selección natural. Entonces yo creo que sí, yo creo que no sé si sirve en la práctica para mejorar la actitud o el trabajo de los políticos. La verdad es que no lo veo, pero sí sirve para entender por qué existen personas que se dedican a trabajar por los demás. Eso sí es algo que tiene una interpretación evolutiva válida. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién se anima? Pasa, Pedro. Mire, les advierto que hay pocos libros, así que los que quieran adquirir el libro los está ofreciendo la librería El Buscón. Gracias. Mi nombre es Pedro José Grisado Ortega, comunicador social de la Católica, o egresado de la Católica, fui profesor también de ella. Esta mañana asistí a un foro, cineforo, sobre los papeles del Pentágono con estudiantes de comunicación. Y vi que en su evolución o formación académica no tenían el cuidado suficiente como para aprovechar esta metodología, este diálogo entre profesores con un tema y los alumnos en formación. No le daban el valor suficiente. Eso me da a mí entender que es importante la educación de nuestros profesionales. Y una cosa que me preocupa, más que hacer una pregunta, es la situación en que se encuentran nuestras universidades. Es una situación, yo diría, dramática, porque me ha tocado luchar inclusive internamente para el desarrollo de la misma. Y hoy se encuentra con esos genes de la misma universidad que le están haciendo daño a sus universidades y que no hay una reacción inclusive por parte ni de los estudiantes ni de los profesores con una verdadera vocación de servicio.
sino que ese gen egoísta parece que ha proliferado particularmente, y de eso se han aprovechado los políticos, a llenar un vacío de algo que se ha construido no a conciencia, sino por inconsciencia en ese sentido. Entonces, sus palabras esta tarde a mí me han llenado, y sobre todo me ha permitido pensar que sí hay alternativas y que tenemos que buscarlas de manera conjunta, porque sí existen genes buenos en nuestras universidades. Déjame hacer un comentario. Sí, muchísimas gracias por ese comentario interesante del profesor. Una cosa que yo dije fue que los genes no se expresan en el vacío, y que los genes buenos se expresarán mejor en un ambiente bueno, y los genes malos pueden ser frenados o apagados un poco si se desarrollan, si se expresan o no se expresan en un ambiente favorable a los ambientes, un ambiente favorable. Y eso tiene mucho que ver con la educación a la que se refiere el profesor, porque hay evidencia de que las personas que leen, las personas educadas, son mejores. Los genes buenos, lo que llama Steven Pinker, nuestros mejores ángeles, están ahí y los podemos hacer florecer si los desarrollamos. Y desarrollarlos es leer, estudiar, saber. Todo eso nos lleva a ser empáticos. Tú puedes, a través de la lectura, puedes sentir lo que siente el otro, y sentir lo que siente el otro es ser empático. Y tenemos la capacidad de ser empáticos, pero la podemos desarrollar. Y la desarrollamos a través de la educación. No solamente la educación, por supuesto, del conocimiento, pero también, por supuesto, la educación moral. Podemos hacer que nuestros mejores ángeles estén ahí y nuestros genes buenos se expresen a través de la educación. Y si la educación se está echando a perder, si hay menos gente pudiendo tener acceso a una buena educación, pues la gente, no sé, espero que los genes buenos lleguen a expresarse de todas maneras. Bueno, vamos a cerrar entonces la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacer ahora el bautizo del libro. Invito a los padrinos, María Elena Chemelo de Herrera, esposa de Emilio, Mariano Herrera, su hermano, María Elsa, su cuñada, y vamos a proceder entonces a bautizar el libro que será el primero que leamos de Emilio Herrera. Pónganse para acá. Emilio, te invitamos entonces al salón de la parte de arriba y los invitamos a todos. Nos vemos allá en unos segundos. Gracias a todos.